El 70% de la población ha sufrido de dolor de cabeza al menos una vez en su vida. Se calcula que la mitad de los adultos han presentado por lo menos un episodio de dolor de cabeza durante el último año. La mayoría de estos dolores de cabeza son subestimados, lo que genera que una minoría de aquellos que la sufren reciban un diagnóstico y tratamiento adecuado. Es por esto que en este video haremos un pequeño repaso de las características clínicas de los dolores de cabeza más habituales, así como del enfoque terapéutico de aquellos más comunes. Hola, mi nombre es Carlos Suárez, soy médico y especialista en medicina interna, y hoy quiero hablarte sobre el dolor de cabeza, o como le decimos en medicina, de las cefaleas. Y es que las cefaleas son una de las causas más comunes de consulta al médico y originan más discapacidad que cualquier otro problema neurológico. Las personas que sufren de dolores de cabeza o cefaleas recurrentes pueden presentar a consecuencia de esto problemas personales, sociales, deterioro de su calidad de vida, pérdidas económicas e incluso discapacidad. La Asociación Internacional para el Dolor de Cabeza clasifica las cefaleas en primarias, cuando el dolor y sus manifestaciones en sí representan un trastorno o una entidad médica por sí sola. Tal es el caso de las migrañas. Y cefaleas secundarias, cuando el dolor es ocasionado o producido por otra enfermedad primaria, como podría ser el caso de las meningitis o los tumores cerebrales. Entre las causas más frecuentes de cefaleas primarias tenemos en primer lugar a las cefaleas tensionales, las cuales representan alrededor de 2/3 de los casos, seguidas en segundo lugar por las migrañas y posteriormente una serie de cefaleas mucho menos frecuentes como por ejemplo las cefaleas en racimo. En cuanto a las cefaleas secundarias, encontramos en primer lugar aquellas producidas secundariamente a infecciones sistémicas, con un amplio margen de diferencia con aquellas causas que le siguen, como podrían ser las lesiones cráneoencefálicas, los trastornos vasculares, la hemorragia subaracnoidea y los tumores cerebrales. Pero empecemos con las cefaleas primarias, y de ellas comenzaremos con la causa más común de dolor de cabeza a nivel mundial, como lo son las cefaleas tensionales. Pero antes de continuar, quiero aclarar que el término tensional no hace referencia a la tensión arterial como una posible causa de este dolor de cabeza, sino más bien a la tensión muscular, así como al estrés tanto físico como emocional, que pueden jugar un rol importante como desencadenantes de este tipo de dolor de cabeza. Una de las características principales de las cefaleas tensionales es que el dolor es bilateral, es decir, puede comprometer toda la cabeza o presentarse en forma de banda alrededor de ella. Se describe como un dolor opresivo, pulsátil, de mediana intensidad y puede estar acompañado de síntomas como las náuseas, los vómitos y la fotofobia, aunque estos últimos no son indispensables para el diagnóstico. Se describe una forma episódica, donde cada episodio dura de entre 30 minutos y 7 días, y en total se cuantifican menos de 15 días de cefalea durante el mes, y una forma crónica donde se cuantifican más de 15 días de dolor durante el mes. Para el tratamiento de los episodios de dolor se utilizan analgésicos simples como el paracetamol, la aspirina o AINES como el ibuprofeno y el ketoprofeno. También se recomiendan técnicas de relajación como parte de la terapia. En el caso de las formas crónicas, se recomienda el uso de amitriptilina, el cual es el único medicamento que ha producido mejoría con una evidencia sólida. Pasemos ahora a las migrañas, las cuales representan la causa de incapacidad neurológica más importante en el mundo. Cada año afectan aproximadamente al 15% de las mujeres y al 6% de los hombres. Las mismas se caracterizan por presentar generalmente un dolor hemicraniano, es decir, que comprometen la mitad del cráneo, aunque en ocasiones pueden ser bilaterales. Se describe un dolor pulsátil, es decir, que late, que suele ser de mediana a severa intensidad. Entre un 10 y un 25% de los casos de migraña pueden acompañarse de una serie de síntomas sensitivos conocidos como aura. En el aura pueden incluirse trastornos visuales, como pueden ser destellos, puntos negros o visión borrosa, o trastornos sensitivos a nivel de la piel, como podrían ser el hormigueo en manos y cara. Además, habitualmente suelen acompañarse las migrañas de síntomas como la intolerancia a la luz, al ruido, náuseas y o vómitos. Es importante mencionar que puede existir sensibilidad a ciertos estímulos que desencadenen los episodios de migraña, entre los cuales frecuentemente se pueden identificar
la falta o el exceso de sueño y el consumo de sustancias como el café, el chocolate, los quesos o el vino tinto. Se identifican claramente tres fases en su evolución, empezando por una fase previa al dolor de cabeza o fase prodrómica. La misma puede presentarse entre 1 y 2 días previos al inicio de la cefalea y puede cursar con fatiga, cambio de humor, antojos, trastornos en el habla, y es en esta fase donde pueden presentarse o no las auras. Posteriormente tenemos una fase de cefalea donde se presenta un dolor con las características ya descritas y finalmente una fase postdrómica en la cual, a pesar de que desaparece el dolor de cabeza, se pueden mantener el resto de los síntomas que el paciente presentaba, haciendo así que la discapacidad se prolongue hasta este periodo. En cuanto al tratamiento de las migrañas, es importante evitar todos aquellos estímulos que puedan actuar como desencadenante de las mismas. Asimismo, también es importante ofrecerle al paciente un ambiente adecuado, con escasa luz y ruido en el cual puedan descansar. En el tratamiento de las crisis, dependiendo de su severidad, se utilizan medicamentos como los AINES tradicionales, solos o combinados con otros medicamentos como la ergotamina o la dihidroergotamina. También se utilizan medicamentos como la metoclopramida o la clorpromacina. En el tratamiento preventivo y o profiláctico se utilizan medicamentos como los beta bloqueantes, como el caso del metoprolol, antidepresivos como en el caso de la amitriptilina, anticonvulsivantes como el topiramato o el valproato y medicamentos como la flunaricina. Medicamentos utilizados anteriormente como la nimodipina no han demostrado tener ningún efecto preventivo. Asimismo, estos medicamentos en conjunto, en la mejor de las situaciones, logran prevenir las migrañas en un 50% de los casos. Existen muchas otras formas de cefaleas primarias. Sin embargo, todas ellas son mucho menos frecuentes en comparación con las cefaleas tensionales y las migrañas. Por lo tanto, continuaremos con las cefaleas secundarias, las cuales, como su nombre lo indica, son aquellas que se producen en consecuencia de otra enfermedad. En este caso tenemos a las infecciones como la principal causa de cefaleas secundarias. Un ejemplo clásico serían las infecciones respiratorias, las cuales pueden producir dolores de cabeza, como por ejemplo en el caso de la sinusitis, en el cual el dolor se encuentra ubicado a nivel de los senos paranasales que se encuentren afectados. Pero así como un simple resfriado puede producirnos un dolor de cabeza, también lo pueden hacer enfermedades mucho más graves que pueden comprometer la vida del paciente o dejar secuelas. Es por esto que podemos identificar algunos signos de alarma que nos hacen suponer que un dolor de cabeza puede ser una señal de una condición médica mucho más severa. Entre estos signos de alarma encontramos, por ejemplo, las cefaleas que inician en forma brusca y repentina, que un primer episodio de cefalea se describa como muy intenso o que el paciente describe el dolor de cabeza como el peor dolor que ha experimentado en su vida. También que la cefalea aumente su severidad en forma rápida, que se produzca dolor al doblar el tronco o levantar objetos, que el dolor perturbe el sueño, ya sea despertando al paciente durante la noche o que al despertar ya esté presente. En el caso de que ya exista una enfermedad sistémica ya conocida y que se sospeche una complicación a raíz de esta, que un paciente presente cefaleas recidivantes que inicien o aparezcan a partir de los 55 años, que el paciente curse con fiebre o con signos que no pueden ser explicados, que se encuentren anormalidades en el examen físico o exploraciones neurológicas, o que la cefalea se acompañe de un dolor localizado, por ejemplo, a nivel de las arterias temporales. En todos estos casos, estudios como las tomografías, resonancias o incluso las punciones lumbares pueden estar indicadas y justificadas. Sin embargo, debe quedar claro que estos mismos estudios no deben ser realizados en forma rutinaria en cualquier paciente con dolor de cabeza. Pero revisemos brevemente las características de algunas de las cefaleas secundarias que se relacionan a enfermedades graves que pueden comprometer la vida del paciente o dejarle secuelas. Pero empecemos con la meningitis, la cual produce un dolor de cabeza que tradicionalmente se describe como un dolor de inicio agudo, de una moderada intensidad y que se acompaña de fiebre y dolor a nivel del cuello, o lo que se conoce más bien como rigidez de nuca. Tampoco son raros las náuseas y los vómitos, y pueden estar presentes otros síntomas neurológicos como por ejemplo la irritabilidad.
Las hemorragias subaracnoideas producen una cefalea de inicio súbito que alcanzan un máximo de intensidad en menos de 5 minutos. Suelen estar acompañadas de rigidez de nuca pero sin fiebre y suelen preceder a un estado de pérdida de la conciencia. El 30% de los pacientes con tumores cerebrales indican que la cefalea es su síntoma principal. La misma es descrita como un dolor sordo, constante o intermitente que puede llegar a ser punzante. Esta puede estar acompañada de vómitos, los cuales pueden preceder inclusive a la aparición del dolor de cabeza. Dolores de cabeza que interrumpan el sueño o que estén presentes al momento de despertar, así como aquellos dolores de cabeza que cambian su intensidad con los cambios de posición, podrían estar relacionados con un tumor cerebral. Asimismo, es importante mencionar que dependiendo de la localización del tumor, podríamos evidenciar diferentes signos o síntomas neurológicos, como podrían ser la presencia de convulsiones, cambios en la personalidad, trastornos de los movimientos y o la sensibilidad, trastornos del habla, problemas de memoria, vértigos y o mareos, entre otros. Otra causa de cefaleas es la arteritis temporal, la cual es un trastorno inflamatorio que afecta a la arteria de este mismo nombre y por ende a la circulación del cráneo. Esta afecta a 77 personas por cada 100.000 habitantes. Se presenta por lo general después de los 70 años y afecta más frecuentemente a mujeres en un 65% de los casos. El dolor puede ser unilateral o bilateral o estar ubicado específicamente a nivel del área temporal. Suele iniciarse progresivamente, aunque puede aparecer en forma repentina. Se describe normalmente como un dolor sordo que se limita a las estructuras superficiales de la cabeza, con un aumento de la sensibilidad a nivel del cuero cabelludo. Puede estar acompañado de dolores musculares, cansancio y debilidad de la mandíbula, fiebre e incluso pérdida de peso. De no ser diagnosticada y tratada a tiempo, puede producir una neuritis óptica isquémica y por tanto ceguera de uno o ambos ojos. Por fortuna, el tratamiento a tiempo con glucocorticoides evita las complicaciones. Otra causa de cefalea es el glaucoma. En este caso, el dolor se inicia a nivel del ojo afectado. Es un dolor que se describe normalmente como un dolor intenso que puede estar acompañado de náuseas y vómitos. Suele encontrarse en el examen físico un ojo enrojecido y una pupila dilatada y fija. Quisiera hacer una mención especial a la llamada cefalea por abuso de fármacos. En una fracción de los pacientes, el uso excesivo de analgésicos genera una sensibilidad especial en estos pacientes, haciendo que perciban a las cefaleas con una intensidad aumentada, así como también un aumento de su frecuencia y su duración. Por irónico que pueda parecer, la suspensión del analgésico en estos casos mejora el dolor. Como podemos observar, existe un gran número de causas de dolor de cabeza. En muchos casos, estos dolores de cabeza pueden llegar a puntos en los cuales producen incapacidad o deterioro importante de la calidad de vida, sin mencionar que en muchas ocasiones se relacionan con enfermedades que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Es por este motivo que es importante conocer y describir adecuadamente las características de cada dolor a fin de poder llegar a un adecuado diagnóstico y escoger el mejor tratamiento para cada caso. Pero cuéntame, si sufres de dolores de cabeza, ¿qué tan frecuentes son y si se parece a algunos de los que hemos mencionado? Puedes hacerlo en los comentarios. Si te ha gustado este video y su información, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte. Y nos vemos en una próxima cápsula.